Bueno, mis hermanos, cada uno de nosotros que hoy estamos acá somos conscientes de que el Evangelio transforma vidas y vidas de manera individuales. Eso es algo evidente. Pero hay algo mucho más allá de que el Evangelio hace. El Evangelio no solo transforma vidas individuales. El Evangelio también puede transformar culturas de sociedades enteras. Y aquí quiero citar a Darron Miller. Él dijo lo siguiente, cito: el arma más efectiva que podemos esgrimar en nuestros esfuerzos a favor de los necesitados es una cosmovisión bíblica. Fin de la cita. Hay que recordar que la palabra cosmovisión tiene que ver con la manera en que vemos el mundo, pero la cosmovisión bíblica teísta tiene que ver con los lentes de Dios, cómo Dios ve el mundo. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe comenzar a experimentar, ver el mundo a través de los lentes de Dios. Esta mañana trataremos la importancia de la culturización de nuestra sociedad a través de la cosmovisión teísta bíblica. Yo he titulado este sermón Cultivando el huerto. Es un sermón que lo he estructurado en dos partes. En primer lugar, hablaremos sobre los ciudadanos que cultivan el huerto y en segundo lugar, cuidando la culturización del huerto. Ahora bien, estas palabras son un tanto extrañas y sobre todo cultura, cultivar. Y es allí donde quiero invitarles a que abran sus Biblias, si aún no lo ha hecho, en el libro de Génesis. Ábranlo. Hermanos, si ya has abierto tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Lo que nosotros hoy vamos a ver acá y lo que Dios, porque es Dios que le enseña a Adán, lo que Dios le está enseñando a Adán y lo que nosotros vamos a aprender hoy acá es lo siguiente. El huerto se nos fue dado para cultivarlo y para cuidarlo. En palabras del arquitecto Luis Sena, él dijo lo siguiente: somos llamados a desarrollar el potencial de la creación y preservarla. Yo me voy a quedar con este enfoque de Luis Sena y quiero darle crédito a este hombre, que hoy no está con nosotros acá, sino está en la presencia de nuestro Dios, y sus palabras creo que son increíbles. Y son increíbles porque Luis Sena te dice a ti que cada uno de nosotros somos llamados a desarrollar el potencial del huerto. Pero no solamente a desarrollar su potencial, somos llamados también a preservar el huerto. Amado hermano y amigo, tú no puedes simplemente beneficiarte de algo y no cuidarlo. Imagínate un hombre, se casa, se beneficia a su esposa, pero no cuida a su esposa. ¿Está bien eso? No. Ahora, llega un empresario, se compra un carro, camiones nuevos, y durante 5 años esos carros no van a dar problemas. Pero resulta que ese hombre no cambia el aceite durante esos 5 años, pocas veces le echa una gasolina buena. Yo no creo que esos carros vayan a durar mucho. ¿Sabes qué ocurre? Ese empresario no está cuidando aquello que Dios le ha dado para beneficiarse. Esto no pasa con algunos de nosotros. Dios nos ha dado un buen trabajo. Ahora, te pregunto, ¿ese trabajo es el sustento de tu familia, pero cuidas tu trabajo? Amado hermano y amigo, hoy veremos la realidad de este pasaje. Hoy veremos la verdad de este pasaje. Y quiero que entiendas, si vuelves a leer el versículo 15, quiero que entiendas que esto es una orden del Señor. Estas son palabras del Señor. El Señor Dios, el soberano Dios, tomó al hombre. Y es que el libro de Génesis habla acerca del origen. Son los orígenes de la creación. ¿Quieres saber más acerca del hombre, acerca de la familia, acerca de la iglesia? ¿Cómo tratar todas las cosas hoy día? Tienes que ir al origen de todo. Y el origen de todo está en el primer libro, Génesis. Bueno, dicho esto, quiero pasar al primer punto. Ciudadanos que cultivan el huerto.
Como ciudadanos del reino de Dios, cada uno de nosotros debemos usar nuestras vidas para expandir la verdad y para hablar con verdad y para estar sometidos a la verdad, que es el Evangelio. Ahora, no todos son ciudadanos del reino. Los ciudadanos del reino son aquellos que han sido invadidos sus corazones por Cristo, pero que su naturaleza pecaminosa ha sido destruida también por Él. Los ciudadanos del reino no son empresarios del reino o los ingenieros del reino. Los ciudadanos del reino son vasallos del reino, son súbditos del reino, son esclavos del reino. Y si tú eres creyente, entonces tú eres un vasallo de Cristo. Hermano, Cristo, Él, nuestro gran Dios, Él y solamente Él permite que el pecador sea ciudadano de su huerto. Pero para poder entender Génesis 2.15, quiero que vayamos a Génesis 1.28. Y voy a leerlo. Génesis 1.28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El Señor nos enseña, hermanos, en Génesis 2.15 y en Génesis 1.28, el Señor nos está enseñando que la tarea principal del hombre es sojuzgar la tierra. Y la palabra sojuzgar tiene que ver con dominar la tierra. Hace unas semanas atrás, cuando hablábamos acerca de la cosmovisión bíblica, dijimos que hay 3 tipos de cosmovisiones. Y una de esas cosmovisiones es la cosmovisión animista. ¿Lo recuerdan? El animismo tiene que ver con que la creación es Dios y nosotros, la criatura, está sometida y subordinada a la creación. Fíjate lo que el Señor dice en Génesis 1.28. Sé fecundos, multiplicaos. Es decir, Dios quiere desde el inicio que Adán y Eva se reproduzcan como una sociedad bajo la culturización de Dios. Pero no solamente deben multiplicarse, reproducirse, sino que deben sojuzgar la tierra. Hermanos y amigos, cuando usted cree que un árbol es un Dios, cuando usted cree que la tierra es un Dios, usted queda por debajo de lo que Dios ha establecido para el hombre. La creación no es Dios. La creación no domina al hombre. El hombre domina la creación. Eso debes entenderlo, porque cuando tú crees que la creación domina al hombre, tú tienes una cosmovisión animista. ¿No le ha pasado con algunos cristianos? Algunos cristianos creen eso. Tienen mentes fragmentadas, divididas. Y creen de que Dios es el centro, pero nada más en la iglesia, pero afuera hay otros dioses. No se atreven a predicarle a un brujo porque pueden creer de que van a ser invadidos por una brujería. Por favor, recuerda, la creación, según Génesis 1.28, la creación está por debajo del hombre. El hombre fue creado, su tarea principal es gobernar. Hermanos, ¿qué ha ocurrido con el hombre? El hombre no quiere dominar la tierra. El hombre no desea explotar la tierra. Y tú debes explotar la tierra para beneficiarte de la tierra. Yo utilicé hace unos días una frase que fue un tanto incómoda para algunas personas, pero voy a decir que dicha frase es del arquitecto Luis Sena. El arquitecto Luis Sena dijo: Dios de manera voluntaria, de forma al propósito, Dios creó la tierra como la creó. Es decir, Él no reveló todo lo que la tierra podía producir o generar. Y lo hizo el propósito. ¿Y sabes para qué? Para que su creación descubra aquello que está oculto en la creación.
Hermanos y amigos, imagínate, hoy es el Día de la Madre, ¿cierto? Algunos de ustedes quizás imagínense que llegó una caja y dentro de la caja está el regalo. Le dice, mamá, aquí está el regalo del Día de las Madres. Y tu mamá no destapa nunca la caja. Tú de manera consciente colocaste el regalo dentro de la caja. Pero si tu mamá no abre la caja, no va a ver y a descubrir lo que la caja tiene. Bueno, nuestro Dios crea su creación. Deja al hombre y le dice, hey, ahí está el regalo. Ahí está el regalo. Ábrelo. Y es allí, hermanos, donde encontramos en Génesis 2:15 lo que el Señor le dice al hombre. Hey, tú debes cultivar el huerto. Cultiva el huerto. ¿Para qué? Para descubrir el tesoro que hay en el huerto. Siempre estuvo, pero debes cultivarlo para descubrirlo. Hermanos, nosotros debemos cultivar el huerto y cuidar del huerto. Debemos cultivar el huerto y cuidar del huerto para que no se deteriore. ¿Sabes lo que hizo la caída? La caída lo que hizo fue lo siguiente. El hombre cultiva, pero no cuida. Desde la caída, el hombre comenzó a beneficiarse del cultivo, de la tierra, de lo que Dios le daba, pero no cuidó eso que Dios le daba. Yo quiero citar a Salvador Gómez con respecto al matrimonio. Él decía, para que un matrimonio sea exitoso se necesitan dos personas, pero para que un matrimonio fracase solo necesitas uno. Y es la realidad. Para que la tierra, para explotar su potencial, necesitamos unos cuantos. Necesitamos a la iglesia de Cristo. Necesitamos a los ciudadanos del reino. Nuestra función, hermanos, es gobernar el mundo como la agenda del Creador lo ha asignado. Cristo es el Señor de todas las esferas de la vida. Yo hablaba hace unos minutos con mi hermano que podría haberme ayudado un poco y lo hizo, así lo hizo. Yo le decía a él, acerca del cultivo, háblame un poco acerca de la tierra. ¿Cómo se hace? Él me decía, bueno, sencillo, si la tierra es virgen, la tierra te puede producir fruto 2 veces al año. Ok, ya sé. ¿Y cuándo la tierra está preparada? Bueno, tienes que labrarla un tiempo antes de la lluvia, tienes que quitar todos los troncos, debes abonarla a veces y te va a dar 2 veces al año. Ay, ¿cómo la cuido? Bueno, debes dejar descansar la tierra, pero también debes darle vitamina a la tierra. Hermano, todo agricultor entiende que no solamente debe beneficiarse de la tierra, sino cuidar la tierra. Bueno, fíjate, ¿cuál es tu huerto? ¿Cuál ha sido la vocación que Dios te ha dado? Muchos ciudadanos del reino, y escuche esto, muchos ciudadanos del reino creen de que los ministerios eclesiales son más espirituales que los seculares. Déjeme decirle algo. El ministerio pastoral es tan sagrado como ser un empresario. El ministerio de diácono es tan importante y tan relevante como ser un agricultor. Y Dios desea que en la predicación y en el servicio, pero también en la agricultura y en la empresa, se sepa gerenciar. Se sepa cultivar y cuidar la tierra. Se sepa llevar y trazar un sermón y un mensaje, pero también de servir en tu iglesia local. Hermanos, ¿qué necesitas para cuidar del huerto? Descubrir cuál es tu huerto, cuál es tu vocación, qué es lo que Dios te ha dado, qué es lo que Dios te ha capacitado y desarrolla la creación, explota la creación. Yo voy a ser bastante sincero con ustedes, yo lucho con mis miedos. De manera personal, lucho con fracasar en el huerto. Lucho con que probablemente no soy la persona más ideal para trabajar en ese huerto. Son mis miedos. Pero mis miedos revelan mi ingratitud hacia Dios y la pecaminosidad de mi corazón.
Porque si soy un ciudadano del reino, no debo tener miedo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es el agricultor. Él es quien funda, quien origina el huerto. ¿Quién es el dueño del huerto? Es Él. Dios es el dueño del huerto. Leamos versículo 15. Entonces el Señor Dios, fíjate, tomó al hombre y lo puso en el huerto. Ya el huerto estaba hecho. ¿Qué hizo Dios? Toma al hombre y lo coloca en el huerto. ¿Quién labró el huerto? Dios. ¿Quién hizo que el huerto fuera productivo? Dios. ¿Quién alimentó al hombre con los frutos del huerto? Dios. No fue el hombre. El hombre solo fue tomado y colocado en el huerto. Hermanos, somos ciudadanos del reino de Dios que cultivan el huerto. Fíjate. Cuando tienes una mentalidad quizás como la mía, en mis ansiedades y en mis días oscuros y crisis, tú estás diciendo que tú eres el dueño del huerto y que tú fundaste el huerto y que tú le das productividad al huerto. Es falso. Saquémonos ese engaño de nuestras mentes. Somos esclavos y súbditos de Cristo. Somos ciudadanos del reino que deben cultivar el huerto. Recuerda, Cristo es el Señor de todas las esferas, hermano. Cristo no solamente es el Señor de su iglesia. Cristo es el Señor de la agricultura. Cristo es el Señor de la política. Cristo es el Señor de las artes. Cristo es el Señor de tu comunidad. Cristo es el Señor. Él es el Señor. No son tus tierras, no es tu empresa, no es tu trabajo. Es Él. Él es el Señor de todo. Y hasta que la iglesia no entienda eso, nosotros seremos los principales responsables de la miseria en Venezuela. ¿Por qué hay tanta pobreza en Venezuela? ¿Por los políticos? ¿Por los gobiernos? No. La pobreza en Venezuela se debe, como decía el arquitecto Luisena nuevamente, a la negligencia de la iglesia. Ahora bien, pasemos al otro punto. Cuidando la culturización del huerto. La narrativa de Génesis da por sentado algunas cadenas de ideas que muestran algo más. Fíjate lo que dice el versículo 15 de Génesis 2. El hombre fue tomado y dejado en el huerto para que lo cultivara. Vamos a dejarlo allí. Tu Reina Valera dice labrar. Labrar es trabajar, ¿ok? Trabajar. Fuimos dejados allí para cultivar. Ahora, hay algo que me llama muchísimo la atención. Y es que de la palabra cultivo viene y proviene la palabra culto. Fíjate, Dios toma al hombre, lo coloca en el huerto y el hombre en el huerto debe cultivar la tierra. Pero de la palabra cultivar o labrar se genera la palabra culto. Cuando tú unes cultivar con culto, tú hallas algo hermoso, hermano. Y lo que hallas es lo siguiente. Cuando el cristiano cultiva el huerto, la tierra, él está desarrollando una cultura para dar culto al Creador. ¿Qué te quiero decir con esto? Adán, cuando él, antes de la caída, cuando él cultiva la tierra, recuerda, él es un vasallo, él es un esclavo, fue dejado en el huerto, pero cuando Adán cultiva la tierra, él, Adán, está desarrollando una cultura de hacer algo, en este caso, agricultura. Y esa agricultura que él está desarrollando de manera correcta se le conoce como cultura. Y eso es un culto al Creador. Ahora tú te preguntas, ¿cuál sociedad? Lee Génesis 1:28. El Señor ha dado un mandato al hombre. Génesis 1:28, vamos a leerlo de nuevo. Dice, y los bendijo Dios y le dijo,
sed fecundos y multiplicaos. Esta es la sociedad que debe ser culturizada. Es decir, la generación de Adán y Eva debe ser culturizada por un correcto trabajo a la vocación que Dios le ha dado para dar culto al Creador. Ahora sí estamos entendiendo, hermanos, que cuando yo hablaba con uno de los muchachos, yo le decía a él, cuando tú eres supervisor en una empresa, ¿qué debes hacer? Supervisar de manera correcta. Si el gerente de la empresa te dice a ti, pasa eso por alto, no importa, tú eres el supervisor de control de calidad. Mira, salieron estos vasos deformes, no importa, pásalo, eso se vende. ¿Qué debes hacer tú? Como cristiano, como un cristiano supervisor de una empresa, pero con una cosmovisión teísta bíblica. Jefe, me disculpa, yo no hago eso. Ahora, ¿ese cristiano debe huir de ahí, correr de ahí? ¿Debe renunciar a su trabajo? No. El cristiano con un sistema de valores alto no debe renunciar. Quédate hasta que Dios así lo desee. Y justamente allí comienza a culturizar a tus compañeros. Comienza a ser una luz que brilla en una empresa oscura. Hermanos, y justamente allí, ¿sabes lo que estás haciendo? Supervisor de control de calidad, estás dando culto a Dios. Sí, estás adorando al Creador. Una hermana, cuando entendió esta verdad acerca del trabajo, de lo secular, cómo se conecta con lo espiritual, esta hermana decía, ella hacía comida. Esta hermana decía, ¿sabes? Yo doy culto 3 veces al día en casa. 3 veces. El culto del desayuno, el culto del almuerzo y el culto de la cena. Pero fíjate, quizás usted diga, bueno, yo también hago el desayuno, hago el almuerzo y hago la cena. Pero seamos realistas, ¿cómo lo haces? Qué fastidio, tengo que cocinar hoy. ¿Y es que tú no sabes cocinar? ¿Le estás dando culto al Creador? No, eres negligente. Así que tu Dios también es un Dios negligente. ¿Por qué? Porque un culto o un cultivo negligente refleja a un dueño negligente. Si tu cultivo es un cultivo dañado y negligente, tú le estás diciendo al mundo que tu Dios es un Dios negligente. Hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos y cómo lo hacemos y dónde lo hacemos, porque la adoración inició hoy domingo. La adoración inició hoy domingo, pero mañana cuando vayas a la tierra, a la empresa, a la oficina, a la casa, la adoración continúa. ¿Sabes lo que ocurrió? En el momento de que los cristianos comenzaron a salir de todas las esferas de la sociedad, el mundo fue culturizado por el mundo. Ahora nuestros niños y nuestros hermanos, los ciudadanos del reino, no quieren comportarse como vasallos del rey, sino como los dueños de la creación. Hermanos, cristianos viviendo como el mundo, cuando su trabajo principal es culturizar, escuche, culturizar no significa hacer evangélico a las personas. Culturizar al mundo o el huerto significa dejar valores y principios cristianos en la sociedad. Es diferente. Es diferente. Cuando un niño llega y consigue algo que a alguien se le cayó y dice, señora, tome, esto es suyo, se le cayó. Y no piensa en que no se dé cuenta para gastarse. Eso es la realidad de toda esta verdad. Por lo tanto, hermanos, yo te animo que en el lugar donde Dios te haya colocado a ti, trabaja para su gloria. Y quisiera compartir con ustedes la vida de San Patricio. San Patricio realmente existió, ¿ok? San Patricio es, por así decirlo, el patrono de Irlanda. Pero Patricio, se le conocía como Patricio, él nace con unos padres cristianos.
los irlandeses, cuando este muchacho era joven, los irlandeses invadieron su casa y mataron a su papá y a su mamá. San Patricio era un romano que vivía en Inglaterra, porque en ese momento el Imperio Romano estaba teniendo prácticamente todo el control de casi todas las zonas. Así que cuando es tomado allí rehén, Patricio, este joven, es llevado a Irlanda y es vendido. Y él dice que en esos días oscuros, él comenzó a orar y decía: yo oraba constantemente durante las horas del día y el amor de Dios me cubrió cada vez más. Fíjate cómo Dios convierte el huerto de Patricio en un huerto próspero, en las cadenas, allí en prisión. No importa dónde estés, si estás en prisión por la causa de Cristo, cultiva bien tu huerto, órale al Señor para que Él te dé ese gozo. Él dice que él escapó, fue librado de esa prisión y fue nuevamente a su país, Inglaterra. Cuando Patricio llega a Inglaterra, él dice que tiene un deseo por volver a Irlanda. Los irlandeses en el siglo V eran conocidos como bárbaros, sanguinarios. Ellos ofrecían holocausto de niños, de personas, mataban a cualquiera. Eran sangrientos los irlandeses. Patricio se convierte al cristianismo y se convierte en un misionero y se va nuevamente a Irlanda. Y quiero citar las palabras de él. Cuando llega a Irlanda, Patricio, siendo consciente del peligro que corría, dijo: estoy listo para ser asesinado, traicionado, esclavizado, cualquier cosa que me sobrevenga, porque no temo semejantes atrocidades, porque he recibido promesas del cielo y me he puesto en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Sabes lo que hizo este hombre cuando llega allí? Cambió a todos estos bárbaros. Una sola persona culturizó con su cosmovisión toda una región. Hermanos, nosotros en el lugar donde estamos podemos culturizar una empresa, una sociedad y una región. Solo hazlo con amor. Si alguno de los que estamos acá hoy tenemos la dotación, el amor, la vocación de cuidar a los niños, hazlo. Hazlo. Porque si tú dices que Dios te ha dado esa vocación y no lo haces, porque no crean que únicamente se trata de dar clase a los niños, se trata de cuidar a los niños, se trata de hablar con los padres de los niños, se trata de influenciar la vida de los niños, para que el día de mañana, cuando ellos no sean cristianos, ellos entiendan que deben comportarse éticamente y moralmente bien, porque hay un Dios que gobierna y que es soberano. Y que Él gobierna no solamente sobre una iglesia local, Él gobierna sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu empresa y sobre tu vocación. Ese es Cristo, nuestro Redentor, el que es conocido como el Dios agricultor, el que cambió y transformó todas las esferas, aún en un mundo de maldad y de oscuridad como este. Su encarnación y su invasión a nuestros corazones hace posible la culturización de nuestra sociedad. Y es allí donde quisiera culminar con dos implicaciones. En primer lugar, iglesia, debemos recuperar como creyente todas las esferas que hemos abandonado. Y esto solo es posible por medio de una cosmovisión bíblica. Antes de tener ese deseo y esa pasión por transformar o culturizar la sociedad, ojo, inicia en el corazón. Segundo paso, va a tu familia. Y tercero, a la sociedad. No trates de culturizar la sociedad si tu familia es un desastre. No lo hagas.
Y para que tu familia sea exitosa, necesitas del apoyo de tu esposa o de tu esposo. Si no, será un fracaso. Querido amigo, sin Cristo es imposible que seas un ciudadano del reino. Tú necesitas de Él para poder cultivar y cuidar el huerto. Eso te hará una persona y un ciudadano responsable. Tú necesitas alimentarte del cultivo de Dios. Este Dios agricultor es tu mejor opción.